y se restauró el antiguo nombre de Uluru. Hoy en día todavía se promueve el turismo en Uluru, pero la comunidad aborigen se beneficia de los ingresos y participa en la administración. En un mundo en el que las tierras y las culturas de los pueblos indígenas cada vez se encuentran más amenazadas, la necesidad de protección especial está emergiendo como un tema de derechos humanos que requiere una solución urgente. En la actualidad, las relaciones sexuales van acompañadas por el espectro del SIDA, una enfermedad para la cual no se ha descubierto cura. La conducta de alto riesgo se ha convertido en un baile con la muerte. La enfermedad ya ha llegado a todos los continentes, alcanzando proporciones de pandemia. El SIDA es mucho más que un tema de la salud, también es un tema de derechos humanos. Por una parte, los infectados son víctimas de discriminación, pero por otra parte, toda la sociedad requiere protección. ¿Cómo se puede detener el avance de esta enfermedad mortal sin violar los derechos individuales? En los comienzos de la epidemia, cuando se le preguntaba a la gente cómo creían que debía tratarse a los pacientes de SIDA, enseguida pensaban en Auschwitz, en los campos de concentración. La gente decía que había que deshacerse de ellos, matarlos, ponerlos en cuarentena. A nadie se le ocurría cuidarlos y buscar formas de ayudarlos. En un laboratorio en Camerún se examinan muestras de sangre. Por ahora, el país tiene un índice de infección del VIH relativamente bajo. Las autoridades intentan mantenerlo bajo, informando a la población sobre las maneras de prevenir la infección y alentando los exámenes de sangre voluntarios. En muchos países se discute la conveniencia de imponer el examen de sangre obligatorio, pero esto plantea serias preguntas respecto a la privacidad y a los derechos individuales. Numerosos bancos y compañías de seguros consideran que tienen el derecho de saber si un cliente tiene probabilidades de contraer el virus. En un banco de Yaoundé, a la gente que solicita préstamos importantes se le somete al examen del SIDA. Las compañías de seguro exigen que los clientes del banco que quieran un préstamo por encima de 25 millones de francos se sometan a un examen para determinar si están infectados con el virus del SIDA. Pero lo que se puede observar es que la mayoría de los clientes son bastante reticentes. Y también está muy claro que hay gente que prefiere pedir préstamos menores para evitar el examen. Je vais la voir. Mais je suis venu ce matin. El doctor Mani Lobé es un hematólogo que trata pacientes de SIDA. Ha visto a muchos de ellos abandonados por sus familias por miedo e ignorancia. Como resultado de prejuicios y discriminaciones, las personas infectadas muchas veces pierden su trabajo y quedan desempleados. C'est grave. Ça fait mal. Bon, faites-lui un examen de cette. Con los escasos recursos médicos que se puede ofrecer a los pacientes, el doctor Mani Lobé encuentra que el examen obligatorio es inapropiado y puede conducir a prácticas discriminatorias. No hay ninguna ley que impida a las compañías de seguros, a los bancos o a los empleadores exigir que la gente se someta al examen antes de darles seguro, empleo o crédito. De esta manera, los seguros, los bancos y los empleadores han usado esta laguna legal para establecer una práctica discriminatoria. No entiendo por qué una persona que está solicitando un seguro tiene que hacerse el examen del VIH. ¿Qué se quiere probar? Si el examen le da negativo cuando recibe el seguro, igual puede resultar positivo 3 meses después.
En Camerún se distribuyen paquetes de 4 preservativos a un precio nominal, equivalente al de una naranja. Esto es parte de una campaña educativa que enfatiza que la lucha es contra el SIDA, no contra la gente con SIDA. En casi todos los países existen debates públicos con respecto a los tipos de medidas que se deben tomar para detener el avance de la enfermedad sin perjudicar los derechos individuales. El terrorismo y el tráfico ilícito de drogas crean un círculo vicioso de abusos a los derechos humanos en muchos países. Este candidato político en Colombia, propulsor de cambios para poner fin a la violencia, se convirtió en una de sus víctimas. En los últimos 10 años han asesinado a más de 200 jueces y otros oficiales judiciales. En estas circunstancias, ¿cómo proteger a los derechos humanos? En otra oportunidad, todos los jugadores del cuadro de fútbol de un barrio fueron asesinados como represalia por la muerte de un policía, víctimas inocentes de la violencia. El Centro de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ayuda a los gobiernos a capacitarse para enfrentar los abusos de los derechos humanos. Tenemos cursos de entrenamiento por regiones, en América Latina, Asia, África o por países, y allí reunimos a los administradores de justicia, abogados, procuradores, policía militar, oficiales de las cárceles, oficiales del Ministerio de Justicia, del Interior, etc. Traemos expertos de afuera y revisamos todo el material de los derechos humanos, y a menudo, en muchos países, la reacción es la misma, que no sabíamos, no teníamos conocimiento de la existencia de todas estas convenciones y normas internacionales. Miembros del sistema judicial colombiano participan en los programas de la ONU de Derechos Humanos. La jueza Carmen Turizo asistió a un curso en Roma. Aprendimos a través del sistema italiano, el sistema procesal penal italiano, que han empleado para la investigación de los delitos de la delincuencia organizada y del terrorismo, el sistema del testigo oculto. Es útil porque permite que la gente no sienta miedo al declarar, y entonces se le guarde la reserva de su filiación y evite entonces la impunidad, que era lo que hemos estado sufriendo en Colombia por los problemas de que el testigo tenía que darle la cara al responsable. La jueza Turizo viene de Medellín, una ciudad con una guerra interna. En un año murieron 300 policías y unos 3.000 jóvenes en confrontaciones violentas. Las desapariciones ya no sorprenden. Desde hace más de 2 años, esta mujer está buscando a su hijo, que un día tomó el ómnibus para visitar a su tío y nunca más lo volvieron a ver. Ahora recorre a la jueza Turizo para que la aconseje en su desesperación. Pero no le he podido encontrar, mi hija. Ay, yo he sufrido más. No sé qué hacer. Donde me dicen, ahí voy. La jueza le da direcciones de organizaciones locales que podrían ayudar. Los asesinatos, las desapariciones y demás tragedias de violencia y terrorismo exigen nuevas medidas para proteger los derechos humanos. Hay que empezar con los propios gobiernos. Ellos firman tratados legales, pero a menudo no entienden realmente cuáles son sus obligaciones. Los gobiernos tienen que educar a sus propios oficiales. Es la policía la que tiene que seguir las normas de derechos humanos e invocarlos ante las cortes, que a su vez deberán conocer el tema a fondo. Por otra parte, debemos educar a nuestros jóvenes sobre los derechos humanos, porque el tema se refiere en esencia a cómo nos tratamos los unos a los otros. En Colombia ahora se enseña sobre los derechos humanos en la escuela primaria. Desde que nace,
El niño tiene muchas condiciones de vida, necesita muchas cosas desde que nace, ¿no es cierto? ¿Como qué? Como estudio, ¿qué más necesita? Recreación, educación, salud, derecho a un nombre. ¿Sí escucharon? Derecho a un nombre, ¿cierto? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Será que todos los niños ricos pueden estudiar, los que tienen plata? No. Todo el mundo tiene, todo niño tiene derecho a un estudio, todo. El hecho de que sea el estatus no influye. Con más razón, el estatus bajo tiene derecho porque los niños van a ser el futuro ¿de qué? De mañana. Ya a fines de este siglo turbulento, el mundo encara crisis políticas, sociales, económicas y ambientales sin precedentes. Desafíos que abren nuevos horizontes para los derechos humanos.